Estamos ya de vuelta con los especialistas, hoy abordando el tema de la inteligencia emocional y cómo la viven los adolescentes. Y pues estamos conversando con la licenciada Rosendi Tovar, ella es orientadora y pues tiene, digamos que experiencia en esta área, pues ella es docente y trabaja justamente con muchachos más o menos en estas edades, ¿no, licenciada? Sí. Ya adolescentes. Adolescentes, sí, trabajamos con edades comprendidas entre 12, 18 años, 20 años también, ya 8 años trabajando con ellos. ¿20 años sigue siendo adolescente? Ellos están, sí, para unos autores lo definen unos inclusive hasta 19, pero hay otros autores que lo definen hasta los 20 hasta 21 años. Oye. Entonces, decíamos en el segmento anterior sobre los nuevos instrumentos y recursos que ofrece la inteligencia emocional a los adolescentes para que se traduzca pues en adultos exitosos, que ya usted lo mencionaba. ¿Cuáles serían entonces estos nuevos instrumentos aplicables por inteligencia emocional? Mira, cuando hablamos de instrumentos como tal, uno de los principios que hablamos de inteligencia emocional es escuchar. Nosotros tenemos que aprender a escuchar a los adolescentes, porque a veces, como hablamos en el segmento anterior, ellos quieren expresar situaciones que nosotros no sabemos traducir. Entonces tenemos que indagar en ello, el escuchar, la escucha activa. ¿Qué es lo que él realmente me quiere decir y para ver cómo lo ayudo? Porque a veces los comportamientos dicen muchas cosas que nosotros no sabemos descifrar. Estar atento a cuál es su comportamiento ante diferentes situaciones. Claro. Ahora, ¿están conscientes los jóvenes que necesitan o que deben controlar sus emociones? Podríamos hablar de que hay unos que sí, hay otros que no. Hay el que te dice, yo soy así porque así me comporto, así me enseñaron en mi casa. Entonces podemos, un trabajo con adolescentes, como te decía, te he dicho, el adulto tiene gran participación allí. O sea, baja, pero ¿qué vamos a hacer? Porque hacerles entender a ellos mediante un diálogo, el adolescente se maneja mucho lo que es el diálogo. Entre el diálogo entendido entre los dos, ¿por qué estás haciendo este comportamiento? Porque esta situación te está llevando a algo que no trae consecuencias positivas. Recordemos que todo acto trae consecuencias. Entonces, mientras el adolescente no entienda que hay consecuencias que le pueden afectar a su futuro, no va a dejar de hacer esos comportamientos. Y debe pues aprender a canalizar entonces ese tipo de canalizar toda situación que le afecta, hay que enseñarlo a canalizar. Ante ciertos problemas debemos enseñar en la toma de decisiones. Importantísimo en la etapa de la adolescencia enseñar a tomar decisiones. No se trata de hablar solamente del problema. ¿Qué soluciones vamos a encontrar? Porque lo que te afecta puede desencadenar situaciones de, como hablamos en un principio, las emociones de ira, la tristeza, el dolor. Claro. Entonces, ¿cómo vivir cada aspecto de tu vida? La alegría es la que más nos gusta y es donde más nos quedamos allí enfatizados. Pero también existe la tristeza, también existe el dolor, el duelo, cómo vivirlo. Y eso, lógicamente, todo eso, licenciada, afecta a la personalidad del individuo. Todo afecta. Si una situación de emoción no bien resuelta en un adolescente, en un infante, puede llevar a una situación de trauma en un principio, en una persona adulta. Entonces estaríamos hablando de que no son adultos adaptados socialmente, no son adultos bien competitivos. Un adolescente que no aprende a identificar emociones, no aprende a tomar decisión, puede caer muy fácilmente en situaciones de riesgo. Estaríamos hablando del alcohol u otras circunstancias que lo obligan a hacer actos o hechos que no son el que diríamos un adolescente con miras a ser un adulto eficaz. Eficaz, exitoso. Ahora, ¿cómo aprender entonces a interpretar las emociones de los otros para saber cuándo hablar con ellos y actuar pues de forma adecuada en el momento adecuado? Supongo que con los adolescentes pues es difícil, ¿no? Con los adolescentes es difícil porque ellos siempre quieren tener la razón. Entonces es esa parte de, como hablamos, de negociar. Yo con el adolescente tengo que hablar un diálogo que me permita a él entender la situación que yo estoy, pero entonces identificando las emociones de él. Ok, está bien, yo te doy participación, estamos en un diálogo y yo entiendo tu situación. Entonces yo tengo que entender lo que tú quieres, pero cómo me lo estás expresando de una manera no adecuada. Tú estás exigiendo de repente que te ayude en la parte económica, pero ¿cómo me lo estás exigiendo? ¿Me estás diciendo que necesitas realmente un par de zapatos, por así decirlo? ¿O me lo estás exigiendo?
Entonces, es la manera del diálogo y cómo se dicen las cosas. Claro. Como enseñemos a ellos que nos interpreten la situación, como nos digan lo que requieren, entonces en esa medida se va a manejar el adolescente. Claro. Usted hablaba pues de 4 emociones, digamos, básicas, ¿no? La ira, la rabia, la alegría Y el miedo. y el miedo. ¿Cómo educar las emociones en los niños y en los adolescentes? De manera que ellos pues vayan identificándolas dependiendo de la situación que puedan ellos vivir. En los niños podríamos hablar de ejemplos básicos. Nosotros podemos a través de un cuento relatar situaciones, historias en los niños y que ellos van identificándose en qué emoción se van ubicando ellos. Pudiera hablarte de repente de un animal que le tenga, por la mayoría, que le tenga miedo, entonces vamos a hablar de este cuento, vamos a hablar de este animal y que ellos vayan de una vez identificándose. Recuerden que los niños aprenden mucho con lo que es la parte didáctica, la práctica que a ellos les guste, lo que a ellos les emocione, lo que les llame la atención y no lo que el adulto quiera. ¿Eso en los niños y en los adolescentes? Y en los adolescentes estamos hablando de que el adolescente tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a expresarse y saber comunicar lo que quiere. Ya. Entonces, ¿cómo puede llevarse a la práctica pues el trabajo de potenciación y de desarrollo de la inteligencia emocional en los adolescentes? Indiscutiblemente enseñándolos a conocerse a sí mismos, identificando sus emociones. Estaríamos hablando de hay que fomentar la toma de decisiones en los adolescentes, el diálogo expresado y sobre todo que el adulto tiene que aprender a escuchar a los adolescentes. Eso es importante. Si no aprendemos a escuchar a los adolescentes, no vamos a saber nunca qué es lo que realmente ellos quieren. Y en base a lo que ellos quieren, educamos y guiamos, porque nosotros somos guías de los educandos. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Rosendi Tovar, por toda esta conversación pues muy amena, muy interesante y por supuesto de gran valor para todos aquellos padres, representantes, inclusive pues adolescentes que nos estén viendo en este momento. A ustedes, amigos, gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad.